Desde la eternidad, Dios ya había planeado tu existencia con un propósito definido, no como un ser al azar, sino como parte de su diseño celestial. Jeremías 1:5 revela esta verdad con una claridad impresionante. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto no se limitó al profeta Jeremías. Refleja un principio espiritual más profundo. Dios conoce, aparta y asigna misiones a sus hijos aún antes de nacer. El término conocer aquí implica una intimidad divina que trasciende el tiempo. Tu vida, por tanto, no es un accidente, sino una expresión concreta de la voluntad de Dios que comenzó en su corazón eterno. El propósito de Dios en tu vida se revela progresivamente en la medida en que te rindes a Él y caminas en obediencia. Proverbios 3:5-6 dice: Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta promesa no es automática, es condicional. Confiar implica soltar el control y abrazar la dirección de Dios aun cuando no comprendes el camino. No se trata solo de tomar buenas decisiones, sino de reconocer que el diseño de tu vida está en manos de un Padre sabio que ve el final desde el principio. Solo al rendir tu lógica humana y buscar su guía diaria, descubres el camino que Él trazó para ti. Dios te creó para reflejar su gloria, no solo con palabras, sino con una vida transformada y guiada por el Espíritu. Isaías 43:7 afirma: Todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El verbo crear indica origen, formar habla de proceso y hacer se refiere al propósito cumplido. Cada etapa de tu vida tiene valor, incluso aquellas que parecen oscuras o sin sentido. A través de ellas, Dios está moldeando en ti un carácter que resplandece su imagen. Vivir para su gloria significa que tus decisiones, tus dones, tus luchas y tus victorias deben apuntar a que otros vean a Cristo en ti. Uno de los propósitos más fundamentales que Dios tiene para tu vida es tu conformación a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29 dice: A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Más que hacer grandes cosas, Dios desea que seas como Jesús. La vida cristiana no es un espectáculo de habilidades, sino un proceso de transformación interna. Cada circunstancia que enfrentas, ya sea dolorosa o placentera, es una herramienta que Dios utiliza para esculpir en ti el carácter de Cristo. Humildad, obediencia, amor, verdad. Ser como Cristo es el destino más alto que puedes alcanzar. El propósito de Dios también implica que vivas como luz en medio de las tinieblas, siendo testigo de su verdad en un mundo caído. Mateo 5:14-16 lo afirma: Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No basta con creer, hay que reflejar. La fe verdadera produce frutos visibles que impactan. Tu manera de hablar, actuar, perdonar, servir y amar debe ser tan distinta al sistema del mundo que los que te rodean no puedan ignorar que hay un Dios real operando en ti. Otra dimensión esencial del propósito divino es que sirvas con los dones y talentos que Dios te ha dado. 1. Pedro 4:10 lo expresa así: Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No hay nadie inútil en el reino. Todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Algunos enseñan, otros sirven, otros exhortan, otros oran en secreto. El propósito no siempre se manifiesta
en una plataforma, sino en la fidelidad con la que haces lo que Dios te ha confiado, aunque nadie te vea. Cada don que recibiste es una herramienta para edificar a otros y glorificar al Señor. El sufrimiento también forma parte del propósito de Dios en tu vida, aunque parezca contrario a nuestra lógica humana. 1 Pedro 5:10 dice: Mas el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El sufrimiento, lejos de ser una interrupción del propósito, es a menudo el medio para alcanzarlo. Dios no desperdicia el dolor, lo transforma en gloria. Las pruebas nos purifican, nos enseñan dependencia, nos hacen más sensibles al sufrimiento ajeno y nos acercan más a Cristo. No huyas del proceso, porque ahí también está Dios cumpliendo su obra en ti. Tu propósito no se limita a esta vida, es eterno. Efesios 2:10 declara: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La expresión de antemano indica que ya existe un plan preparado para ti. No tienes que inventarlo, solo descubrirlo en comunión con Dios. Y ese plan no termina con la muerte física. Tus obras en Cristo tienen valor eterno. Cada acto de obediencia, cada semilla sembrada, cada alma alcanzada, cuenta para la eternidad. Vives aquí, pero perteneces allá. Cumplir el propósito de Dios requiere intimidad constante con Él. Juan 15:5 lo establece con firmeza. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El propósito no se alcanza solo con fuerza de voluntad ni con estrategia humana. Solo cuando permaneces en Cristo, como una rama unida a la vid, puedes dar fruto verdadero. No se trata de hacer cosas para Dios, sino de hacerlas con Dios. Es en la intimidad con Él que recibes dirección, poder y discernimiento para vivir con propósito cada día. Finalmente, el propósito de Dios en tu vida es que participes activamente en la expansión de su reino. Mateo 28, 19-20 lo resume en la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No fuiste salvo solo para ser bendecido, sino para ser enviado. El Evangelio que transformó tu vida ahora debe ser compartido con otros. Tu historia, tus dones, tus cicatrices redimidas, todo puede ser usado por Dios para alcanzar a los perdidos. Tu propósito es una llama que debe encender otras. Hasta que el mundo entero conozca a Cristo, tu misión sigue vigente.